Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Muchos cuestionan la veracidad de la Biblia, señalando aparentes errores. Sin embargo, la palabra inspirada por Dios a sus santos hombres es perfecta y coherente. El secreto para comprenderla reside en echar mano de las claves adecuadas. Un ejemplo claro lo encontramos en Isaías 42, un texto frecuentemente malinterpretado como un castigo excesivo o por duplicado hacia el pueblo de Israel. Así que sin mayor dilación, pues vayamos a Isaías 40, versículo 2, dice: Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Este versículo es bien interesante por la grandeza de su contenido. Además, muchas religiones lo han malinterpretado y han enseñado el error por no haberlo entendido. En esas religiones enseñan que el pueblo de Israel recibió el doble del castigo de parte de Dios por los pecados de ellos. Es decir, que si a estas personas les correspondía un castigo por sus pecados, Dios le dio el equivalente a 2 veces por sus pecados. Pero si usted va al versículo, encuentra que si esto es así, entonces no le encuentra sentido a la primera parte del versículo. Es decir, si Dios le perdonó sus pecados, ¿cómo es que enseguida Dios le da un castigo por duplicado? Bueno, la clave importantísima para el estudio de la palabra de Dios es que Dios nunca se equivoca, nunca se contradice. Entonces, si encontramos una contradicción aparente en la palabra, esta contradicción se debe a una de las dos siguientes. Se debe a que hay un error en la traducción o el error está en el entendimiento del versículo. Pero resulta que en este versículo no existe un error en la traducción. Este versículo no se entiende o es mal interpretado porque no se han entendido los usos y las costumbres de los hebreos en los tiempos bíblicos. Así que este versículo tiene que ver con lo que hoy les voy a hablar, que son acerca de los ancianos de la puerta. Veamos el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, versículo 15. Dice: Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Este versículo tiene que ver con una disputa entre un marido y una mujer. Y para resolverla, ellos tenían como una especie de tribunal que estaba formada por unos ancianos y se reunían en la puerta. Y esto lo hacían en la puerta. Entonces, aquí vemos pues los ancianos en la puerta. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 5, versículo 14, dice: Los ancianos no se ven más en la puerta. Aquí también el contexto de ese versículo es que al pueblo de Israel le aconteció una calamidad muy, pero muy grande y le pasaron muchas cosas malas a tal punto que ya los ancianos ya no estaban más en la puerta haciendo sus labores. Así llegamos a Isaías 42, donde tenemos lo siguiente: Cuando una persona tenía muchas deudas y no las podía pagar, hoy diríamos que está en quiebra, él debía ir a los ancianos que estaban en la puerta, en la entrada de la ciudad. Él iría hasta allí y le diría a los ancianos que se encuentran en ese sitio
todas sus deudas, todas y cada una de sus deudas. Entonces, los ancianos anotarían en un papel el nombre de la persona deudora en la parte superior de ese papel. Seguidamente, la persona le diría al anciano todas y cada una de sus deudas. Digamos que le debe al señor fulano de tal una cantidad de 5,000. Luego, a mengano de cual 750. Digamos que también a sutano le debe una cantidad X. Y bueno, así iría. También no se nos podía olvidar a Yuribixaida, a quien le deben 60. Ahí colocarían cada una de las deudas y totalizarían la deuda. Así, el anciano tomaría el papel e iría hasta la puerta. Lo colocaría allí, en la puerta de la ciudad, donde todo el mundo pasa, donde todo el mundo entra, y allí estaría ese papel con el nombre de esta persona, con todas sus deudas, mostrándole a todo el mundo que entra y sale de la ciudad que este hombre está en una mala situación económica. Y allí estarían, pues, allí cualquiera, sus vecinos, sus amigos, sus familiares, todo el mundo vería esto. Y allí pasaría ese papel día y noche, día tras día, en la puerta de la ciudad. Hasta que un día que, digamos, llegaría una persona, un benefactor, que llegaría a la ciudad y vería el papel, vería la situación, y digamos que esta sería una persona que en algún momento le recibió alguna ayuda, algún beneficio, pues, de este hombre o de su familia. Él iría hasta los ancianos en las puertas y le diría que él va a pagar completamente la deuda. Entonces, los ancianos tomarían el papel, lo quitarían y lo doblarían por la mitad. Le darían doble, ¿ves? Entonces pondrían el nombre de la persona encima y volverían a poner el papel en la puerta, donde ahora solo se ve el nombre de la persona sin ninguna deuda, sin deberle nada a nadie. Y esto es el gran significado de Isaías 42, ¿eh? Que los ancianos le daban doble, le daban el doblez y le quitaban y borraban todas las deudas. ¿Por qué? Porque ya alguien pagó por esa persona. Este es el gran significado que tiene este versículo de Isaías 42, que dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. De manera análoga es lo mismo que ocurrió cuando Jesucristo murió por nosotros. Cuando Él murió por nosotros individualmente, fue el pago por nuestros pecados. Nosotros estábamos allí en la puerta de la ciudad, cargados con todas esas deudas, con todos esos pecados, pero Cristo pagó completamente, íntegramente, no dejó absolutamente ningún pecado por el cual no haya pagado. Así que si usted se siente indigno o culpable de algún pecado, olvídese de eso. Ya eso es viejo, y eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo pecado por el cual Cristo no haya pagado. Él pagó por todos los pecados que usted se recuerda, por todos esos pecados que a usted le pueden venir a la mente. Cristo pagó por ellos, pero también por todo lo que no vienen a su mente, por todo lo que usted no recuerda.
Cristo pagó por absolutamente todo. Ahora estamos limpios de toda culpa o condenación. Imagínense cómo podría estar el hombre del ejemplo este que pusimos, que tenía las deudas en la puerta de la ciudad. ¿Estaría triste? De ninguna manera, creo yo. Nadie en su sano juicio estaría triste, ¿no? Entonces, si nosotros estamos limpios de toda deuda porque nuestro benefactor, que fue Cristo, pagó por ella, pues ¿cómo podemos estar tristes? Ya no tenemos deudas con Dios. Todo fue pagado. No hay absolutamente nada por lo cual no se haya pagado. Así que debemos estar gozosos, debemos estar felices, pues, de que podemos vivir una vida plena porque Cristo pagó por absolutamente todos nuestros pecados. Dios te bendiga en Cristo Jesús.